Ha habido señalamientos, acusaciones de que David Colmenares, el actual auditor superior de la Federación, está más bien del lado de la 4T. Porque un auditor que de repente como que no ve, un auditor como que, ¡ay, se me pasó! Pues no le puse bien al Excel la fórmula, ¿no? Entonces, como que no salió el numerito bien. Un auditor que no le entra, pues puede ser un auditor carnal, ¿no? Un auditor chido, un auditor que te cae bien, un auditor que tiene premios, un auditor que puede ser reelecto, o un auditor que después lo pueden llevar a algún otro lugar privilegiado. Un auditor amigo, un auditor carnal. Al inicio de la administración, don Agustín Caso publicó y bueno, pues dentro de la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los datos en torno al aeropuerto de Texcoco. ¿Cuánto nos salió el chistecito de eliminar Texcoco? Y a partir de ahí, pues lo empezaron a ver como el aguafiestas. No, también que queríamos llevar la fiesta en paz, don Agustín. ¿Cómo está? Lo saludo con gusto. Muy buenos días, bienvenido aquí en MBS. Buen día. Buenos días, don Luis. Buenos días y gracias por recibirme en su prestigiado programa. Al contrario, don Agustín Caso, gracias por estar aquí con nosotros. Oiga, ¿qué pasó? Cuéntenos, porque lo cesaron, lo corrieron. ¿Por qué lo corrieron? Bueno, don Luis, si me permite, yo agradezco el interés y la apertura para tratar este caso y quiero subrayar que lo importante es, además de la circunstancia personal, es el futuro de una institución que debe servir con imparcialidad a todos los mexicanos, como usted acaba de comentar. En síntesis, lo que he estado planteando es que mi salida se da porque yo representaba un obstáculo en la perspectiva del actual auditor superior, que me dijo expresamente que requería reorganizar el último tramo de su gestión y consideró que eso implicaba la posibilidad de su reelección, que es el tema de fondo y lo que está en juego desde ahora. ¿Qué es lo que pasó? Que para esa reorganización del último tramo y esa reelección o en su caso sucesión, pues se me cesó. Y se me cesó además por la vía ordinaria, es decir, por pérdida de confianza, ¿no? Okay. Ahora bien, pienso que lo que debe tenerse presente en esta sucesión, o que ya empezó, que es un proceso largo, aunque no se reconozca así, requiere una votación de mayoría calificada por 2/3 partes de la Cámara de Diputados. De manera que tanto mi remoción como el nombramiento que se ha hecho, los nombramientos que se pueden hacer, no pueden entenderse sin el contexto y la aspiración política de construir la mayoría necesaria para alcanzar la añorada reelección, ¿no? De David Colmenares estamos hablando, porque él es el auditor superior de la Federación y el señor don David pues se quiere reelegir, lo cual es su legítimo derecho. Me llama la atención lo que me dice don Agustín. Le dijeron, oye, pues sabes que eres un obstáculo, así le dijeron, o sea, de plano como que no cuadras aquí, no me gustas para mi proyecto. Me dijeron quizá con otras palabras. Sí, pero es la idea. La idea era que pues las auditorías de desempeño son incómodas. ¿Por qué? Siempre. Porque contextualizan bien, siempre. Desnudan, encueran las políticas públicas y revelan verdades, ¿no? Claro. Esas verdades son incómodas, aunque siempre hay que tener presente que el artículo 134 constitucional obliga a que el gasto público se gestione con eficiencia, eficacia, economía y transparencia, ¿no? No, pues es que ahora sí que un auditor no es para hacer cuates, oiga. Qué lástima, ¿no? Pero no es para hacer cuates. Habrá otros lugares en donde se hacen cuates, pero el auditor, pues es el de hierro, es el que va, checa, qué cerrados, qué cuadrados. Pues sí, por eso son auditores. Tienen que hacerlo todo by the book, ¿no? Con el manual. Déjeme preguntarle algo, don Agustín. Usted estudió mucho el asunto de Texcoco
y no coincidió con Sí, lo que don al Luis. final se hizo con la auditoría, porque en un primer momento se dijo que se había gastado muchísimo dinero y luego como que le Así bajaron es. las rayitas, como que, ay, no fue tanto, hombre, sí, sí es lo que dice el presidente. ¿Cómo estuvo eso? Recuérdenos. Bueno, la realidad es que la auditoría de desempeño que miró la cancelación de una perspectiva amplia, es decir, mirando el bosque y los árboles, pues es una perspectiva que sigue siendo totalmente válida. La cifra que se dio menor a la mayor que nosotros establecimos con los auditores de 330 mil millones de pesos, pues es una cifra que para mí es irrelevante porque no toma en cuenta, por ejemplo, todos los bonos, toda la contratación de bonos, ¿no? Y que suma pues una cantidad muy significativa. Y entonces, pues la realidad es que al país le costó 630 mil millones de pesos, yo esa cifra la sostengo, ¿Cuánto fue, aunque perdón, de después nuevo? haya 330 mil millones de pesos, 330,000 millones de pesos. ¿Y cuánto dice el gobierno y la auditoría ahora? del orden de 100 mil millones de pesos, O sea, estamos hablando de pero la no toma en friolera cuenta, de 230,000 millones de pesos más, ¿no? Sí, exactamente. más del Ahora, doble. Ujú. don Luis, yo creo que, ¿por qué es relevante todo este tema de la renovación de la auditoría? ¿Por qué quisiera yo poner esto en el discurso? Porque estamos por empezar la revisión del cierre del último año de gobierno actual y porque el nuevo auditor revisará la gestión del nuevo gobierno, ¿no? Y una auditoría confiable e imparcial generará confianza y por el contrario, una auditoría sometida a injerencias partidistas, lo único que garantiza son problemas, ¿no? Ujú. Entonces, como un corolario de esto, lo que le conviene al país, e incluso a los entes auditados, de esta y de futuras administraciones, es la confianza de que no se da entrada a injerencias indebidas ni a la tentación, y lo pongo entre comillas, de Claro. hacer política, porque los auditores no deben hacer política, nunca, Ujú. nunca. Es una tentación quitarse el impermeable para que se mojen las cosas, cuando en realidad hay que ponerse el impermeable siempre, ¿no? Sí, los auditores no son auditores carnales. Un auditor carnal no le sirve a nadie, absolutamente a nadie. No te sirve ni en una empresa, no te sirve en tu vida personal y evidentemente que no te sirve en un gobierno, porque además el gobierno no es que esté manejando su lana, no, es nuestra lana, la lana de usted que nos Así está es. viendo, que nos está escuchando, mi lana, la lana de los impuestos. Pues son los gobiernos los que deciden en qué gastarla y los auditores revisan si estuvo bien o estuvo mal que se gastara ahí. Don Agustín, déjeme preguntarle un par de cosas más. Está el asunto de Texcoco, que ya fue hace algunos años. Usted, me lo dice textual, representó un obstáculo para la carrera de David Colmenares, de reelegirse, etcétera. Yo le quiero preguntar, don Agustín, ¿qué otras cosas hay ahí más allá de Texcoco? Porque con Texcoco, pues usted empezó a ser incómodo. Pero ahí no para la cosa, digo, ojalá que ahí para la cosa. Está el Tren Maya, está la refinería de Dos Bocas. Ayer se da a conocer, por ejemplo, que la Ciudad de México, con todo y que presumen que fue súper transparente con Claudia Sheinbaum, hoy día más bien está acumulando más de 8,000 millones de pesos que no han aclarado a la auditoría. En fin, o sea, como que hay muchos puntos que quedan en la nebulosa. ¿Cuáles serían los que destacaría más, don Agustín Caso? Bueno, yo los que destacaría más son todas aquellas, y le hablo desde la perspectiva de auditorías de desempeño, ¿no? Son todas aquellas grandes obras de infraestructura, y además de eso, las empresas productivas del Estado, que no Ujú. están actualmente en el programa anual de auditorías Ok. para la revisión de la cuenta pública 2023, Ujú. ¿no? Eso es algo que hay que señalar. ¿Por qué? Porque una auditoría de desempeño, al ser integral, por ejemplo, si se toma el caso de Dos Bocas, o si se tomara el caso de Dos Bocas, pues revela toda una serie de cómo se está dando, cómo se está ejerciendo la actividad institucional, cómo se usan los recursos, si hay gobernanza o no, por ejemplo, en el caso de Dos Bocas,
si hay control interno, si se están cumpliendo con los procesos productivos adecuados, ¿no? Eso es lo que revela una auditoría de desempeño. Y al no estar plenamente expresado, digámoslo así, el programa anual de auditorías, pues lo que sucede es que la ciudadanía, todos los mexicanos, nos podemos quedar sin saber realmente qué está pasando. Claro. Aunque se hagan algunas auditorías de cumplimiento financiero, que revisen de estos proyectos algunas partidas y algunas cosas de esas, que no se pueden dejar de ver en el conjunto, ¿no? Y lo que está pasando también, ya en el plano más amplio, es que de manera más visible se ha ido consolidando entramados que ahora, por ejemplo, en el caso de un entramado que ahora pondera a un sector del PRI, en el que la presencia de la Comisión de Vigilancia, con el apoyo de la dirigencia nacional en ese partido, genera una injerencia en la auditoría. ¿Cómo? Perdón que lo interrumpo ahí con el PRI. No creo que sea para amarrar los votos y que David Colmenares gane la reelección, ¿o sí? Pues sumarían a los votos necesarios para esa reelección. O sea, pero están metiendo al PRI en la auditoría. O sea, hágame el favor, en serio. Sí. Y por otro lado también se da esa circunstancia en que al mismo tiempo está claro que algunas de las decisiones para realizar o modular la fiscalización tienen la motivación de no incomodar a algunos entes auditados de esta administración. Entonces, pues también eso invita la injerencia de otras fuerzas políticas. Y yo diría que ante esto solo queda decir que al que dos amos sirve, con alguno queda mal, ¿no? Y a partir de esta situación en que hay injerencias políticas donde no las debe haber, es que debemos abrir un proceso de reflexión profunda sobre la fiscalización en este país, ¿no? Es decir, esto hay que llevarlo al debate, hacerlo y hacer ese debate amplio, ¿no? Esta deformación de la conducción de la Auditoría Superior es la forma correcta de garantizar la imparcialidad. Una primera pregunta. Una segunda, ¿tenemos los niveles adecuados de autonomía respecto a los intereses políticos? ¿Estamos blindados de esos intereses? ¿Está bien la manera en que se ejerce la autonomía técnica y de gestión? ¿O cómo impedimos que se abuse de esas facultades para dar entrada a presiones externas? ¿No? Oiga, y esta realidad no peca, pero incomoda. Totalmente. Dicen por ahí que hay gente que prefiere ser honesto y tener pocos amigos que ser falso y tener a muchos amigos. ¿Qué sigue para usted, don Agustín Caso? Porque fíjese nada más lo que está denunciando lo que está pasando en la auditoría, lo que pasó con David Colmenares, la intención política de Colmenares, el auditor, el no incomodar a la 4T, pero al mismo tiempo cómo están pactando pues con la oposición, ¿no? También con el PRI ahí metido un poco con el asunto de la Comisión de Vigilancia que nos cuenta. ¿Qué sigue para usted, don Agustín? Pues yo le diría, don Luis, en las circunstancias actuales, por un lado, me veo forzado a tomar un poco de distancia para atender mi defensa legal, ¿no? Pero aún así, no pienso abandonar la discusión. ¿La defensa legal por qué le están diciendo algo? ¿Le están imputando algo? Bueno, a raíz de Texcoco me instruyeron presuntas responsabilidades administrativas, las cuales he combatido a través de la búsqueda del amparo. Tengo la suspensión definitiva en el caso de Texcoco, pero tengo otras dos que también voy a gestionar. Y por otro lado, pues voy a presentar mis alegatos en el caso del despido, porque lo considero injusto. Pero lo más importante es que esta discusión de fondo de la fiscalización debe hacerse una vez que termine el proceso electoral para evitar que se contamine. Pero hacerlo.
pero hacerlo, es decir, Ujú. retomar estas agendas, ampliarlas, Ya. invitar no sé cómo porque Ujú. o no sé en qué foros, pero ahí yo creo que la sociedad civil tiene mucho que decir Por supuesto. y también desde luego los partidos, pero lo que es cierto es que el país necesita instituciones que sean auténticamente profesionales, Ujú. imparciales y ajenas a los vaivenes de las aspiraciones políticas del momento, ¿no? Pues vamos a estar ahí muy Esa de es la cerca. reflexión. Gracias, don Agustín Caso. Vamos a estar ahí muy de cerca. Le deseo éxito en todos los procesos que vienen, en este proceso a nivel personal también, que supongo va a ser complicado durante algún tiempo, y estaremos al habla. Ojalá que lo veamos pronto en algunos de estos foros, haciendo estas propuestas, analizando qué es lo que se puede hacer para tener auditorías realmente independientes y autónomas de la política y podamos empezar a caminar en el verdadero combate a la corrupción y la transparencia. Don Agustín Caso, gracias por estos minutos aquí en MBS. Le mando Muchas un abrazo. gracias, Luis. Le Gracias. agradezco mucho. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias. Muchísimas gracias. Es Agustín Caso. Pues ahí está, como ve, es la Auditoría Superior de la Federación. Y ahora el tema del PRI, carajo. O sea, hasta el PRI está metido ahí, hombre. Pues todo el mundo metiendo las manos. Con razón ya no nos sorprende que luego anden hablando ahí en llamadas telefónicas y digan que hay que dar un moche para el balastro del Tren Maya y cosas por el estilo. Ya nos sorprende, ¿no? Esas cosas ya, todo normal en México. Qué tristeza, caray.